Bueno, lo primero de todo quería agradecer la organización de este congreso y la posibilidad de crear sinergias entre docentes. Mi nombre es Luna Paredes, soy actriz, creadora, soy filóloga, soy divulgadora y en este caso me presento como docente dentro de la Universidad Nebrija y como directora artística del proyecto Nebrija Escena en las dos últimas ediciones. Aquí vengo a hablar de el espacio sonoro como herramienta en el aula. Así que, bueno, vamos a empezar. El espacio sonoro como herramienta en el aula. La música es asemántica ni tampoco figurativa, no representa el mundo, cosa que sí hace la palabra. La música irradia sin que sepamos muy bien qué, crea una atmósfera que nos hace prestar más atención. La música es como una luz del alma que se despierta en nosotros. Este trabajo tiene 5 puntos: una introducción, unos objetivos y una metodología, una discusión en la que ponemos en común nuestra experiencia con el sonido como herramienta en el aula, unos resultados en los que mostramos ese paso del aula a la escena, con el caso práctico de Nebrija Escena, y las conclusiones. La música nos rodea, estamos rodeados y rodeadas de música. Los oídos no tienen párpados, dice Sáenz Abertuza. Así que no podemos prescindir de ella, tanto de los ruidos como de las canciones. Así que estas canciones, esta música, puede ser un recurso para que el alumno pueda crear con libertad. Lo vamos a ir viendo. El alumno está en el centro, debe estar en el centro de la educación. Debemos acercarnos, ofrecerle recursos para que cree, experimente y el aula se convierta en ese laboratorio. Y la música, como vamos a intentar demostrar, es parte de lo individual, es una experiencia individual, pero también puede ser colectiva, es una potenciadora de la escucha y de la atención y puede ser una gran aliada en el aprendizaje. Nuestro trabajo parte de la experiencia con los alumnos de cuarto curso en el grado de Artes Escénicas de la Universidad Nebrija y en Nebrija Escena, que es la puesta en escena del proyecto final de grado. Y nos basamos en fuentes bibliográficas, en las palabras de diseñadores de espacio sonoro, especialmente Irene Maquieira, que fue la creadora del espacio sonoro de los dos últimos proyectos Nebrija Escena 2021-2022, y, por supuesto, de encuestas a los alumnos. El sonido en el aula. El aula, dice la RAE, es una sala donde se dan las clases en los centros docentes. Cualquier docente sabe que esta definición es demasiado objetiva, como corresponde a una academia. El aula es un lugar lleno de vida y como tal es un lugar lleno de sonido, ¿no? Hay voces, hay pasos, hay teclas, etcétera. O sea que el sonido nos acompaña. Podría entonces acompañarnos también la música, porque la música es un recurso para el estudiante. El estudiante dice, el 75% de los encuestados dicen que utilizan música para estudiar. Así que si hay sonido y tenemos un espacio sonoro y el estudiante utiliza la música en casa, ¿por qué no utilizarla en el aula? La música, dicen los alumnos y las alumnas, nos ayuda a estar presentes y relajarnos mientras aprendemos. Es relajante y desde la tranquilidad siempre se retiene más porque también se disfruta mejor, despierta nuestros sentidos y eso ayuda al aprendizaje. Es decir, que como individuos aprendemos mejor porque estamos tranquilos, relajados y disfrutamos de lo que está ocurriendo, cosa esencial, no solo en artes escénicas, sino en cualquier disciplina. Pero además como grupo, la música equilibra la energía del grupo y crea complicidad entre los compañeros, es decir, genera un buen ambiente de trabajo y equilibra, es decir, hace que todos y todas estén bajo una misma atmósfera, bajo un mismo sentimiento, una sensación. Percibida en el escenario, la música adquiere para el espectador una resonancia muy distinta a la que tiene en el marco aséptico de la sala de conciertos. Esto que dice Paví, estamos intentando ver si se puede trasladar también al aula y la música puede percibirse de otra manera también cuando se mete dentro de un laboratorio, dentro de un lugar de investigación y de creación y de aprendizaje. La música y las artes escénicas tienen un vínculo evidente, porque la música es generadora de emociones, de atmósferas y de sensaciones. Por tanto, es una herramienta recurrente en clases de interpretación en las que se apela a todas estas cuestiones previamente mencionadas. La cuestión también será dialogar, poner en diálogo esta materia con otros docentes de otras asignaturas para saber si podría servir en otras disciplinas. Si en una clase de matemáticas, de ingeniería, de medicina, etcétera, podría servir también el
utilizar la música como herramienta. Dentro de una clase de interpretación siempre comenzamos haciendo un calentamiento, es decir, una preparación del cuerpo, igual que hacen los deportistas, el actor también cuando sale a escena debe tener el cuerpo preparado para estar alerta y activo en escena. Esto siempre se hace con música, con una música que acompaña al alumno actor desde una calma hasta una activación. Y los alumnos dicen que esto es relajante, te hace olvidar lo que ocurre fuera, te conecta con el aquí y el ahora, no hace que tu mente piense en cosas externas, es decir, nos liberamos de los pensamientos intrusos y además esto es divertido, no es aburrido. O sea que también predispone al alumno a aprender de una forma más activa y proactiva. Y en los ejercicios, bueno, hay muchos métodos actorales, aquí seguimos el método Chekhov, que se basa en dos conceptos básicos, la creatividad individual y la generación de atmósferas colectivas, de esto de lo que hablaba también la música. Escuchar música durante los ejercicios que proponemos en clase es inspirador, es liberador, te hace conectarte con el grupo, te hace conectarte también contigo mismo, te libera del pensamiento para conectarte con otras sensaciones y esto es lo más importante, no es frustrante. Si conseguimos que nuestros estudiantes trabajen con la frustración totalmente alejada de sus mentes, conseguiremos que aprendan mejor. El sonido puede ser un gran generador de atención. Hablamos de atención frente a la concentración porque la concentración nos recluye en nosotros y en nosotras mismas y la atención nos hace estar fuera. Y el ritmo puede ser un potenciador de esta atención. Ponemos un ejemplo básico en una clase de interpretación. Los alumnos se colocan en círculo, un alumno da una palmada y el de su derecha o de su izquierda deja pasar un tiempo para dar otra palmada. El siguiente compañero debe respetar ese tiempo para dar otra palmada y deberíamos escuchar las palmadas siempre con el mismo ritmo. Ocurre que el ritmo se acelera, se decelera, pero al final, si como docentes dejamos que sean los propios alumnos los que se regulen, ocurre que el ritmo se va construyendo solo y se va estabilizando. Y sucede con los cuerpos de los alumnos que están relajados, alerta, en escucha, se olvidan de su propia individualidad para estar con los demás, adquieren una posición corporal apropiada, tienen la tensión necesaria, tienen la responsabilidad justa y todo funciona como un engranaje perfecto gracias simplemente a respetar este ritmo. La danza tradicional ya se basa en los ritmos, ¿no? Es un gran ejemplo de ello. El espectáculo también posee un ritmo. Todos los espectáculos tienen un ritmo propio, es decir, la entrada de un personaje, la entrada de la iluminación, el cambio de vestuario, todo está acompasado. De hecho, los grandes directores hablan de dirigir más como orquesta, a orquestas musicales que a actores. O sea, tenemos una sensación también de orden gracias a ese ritmo. Cuando todo va encajando es porque todo se ha metido dentro de esa otra cosa que parte de mi creatividad como actor o como alumno, pero que se pone al servicio de lo colectivo. Entonces, todo esto se consigue gracias a una repetición, a la repetición de una misma partitura, pero gracias a esta repetición se va encontrando, igual que sucedía con el ejercicio de las palmadas, se va encontrando el ritmo, o sea que el ritmo ayuda a la organización del trabajo. Decimos que la música facilita el aprendizaje por las respuestas que las alumnas y los alumnos nos dan. Ellos dicen que tu atención pasa a conectar con la música y lo que te hace sentir, te conecta con quienes están a tu alrededor, saca tu lado más sensorial y menos lógico, nos ayuda a dejar fluir los impulsos, no hay espacio para analizar los movimientos o juzgarlos. La música apela al cuerpo, tiene algo de irracional. Todos estos elementos, lo irracional, lo impulsivo, la falta del juicio, la falta de la lógica, etcétera, ayudan al aprendizaje porque liberan a la mente de todo actor que necesita que su cuerpo esté preparado más que su mente, que ya sabe lo que tiene que hacer. Lo que consideramos es que tal vez
no solamente la música pueda servir para los alumnos actores, sino que pueda servir en una clase de arquitectura, de química, de música o de informática. Hay que enseñar a los actores a sentir el tiempo en el escenario como lo sienten los músicos. Un espectáculo organizado de forma musical no es un espectáculo en el que se haga música o se cante constantemente detrás del escenario. Es un espectáculo con una partitura rítmica precisa, un espectáculo cuyo tiempo se organiza con rigor. El proyecto Nebrija Escena, en sus dos últimas ediciones, Cuidado con las macetas y De Cala y Jarana, utilizó el espacio sonoro, como utiliza casi todos los espectáculos en cualquier cartelera nacional e internacional. Los propios alumnos dicen que el espacio sonoro era adecuado, apropiado, era tan importante como cualquier otro elemento, tan importante como un personaje, como el vestuario, como la iluminación, etc., y que no faltaba más música ni más elementos sonoros. Un diseñador de sonido es un colaborador artístico del director. Debe crear el espacio sonoro en función de las necesidades, los requerimientos, los planteamientos y los objetivos del director, es decir, debe trabajar al servicio de la propuesta. Irene Maquieira dice en este sentido que al trabajar con alumnos todo debe simplificarse, hay que alcanzar lo complejo pero no lo complicado. Es decir, estamos tratando con alumnos actores, actores que no tienen todavía los recursos que tiene un actor profesional, pero debemos tratarlos como tal para que sean realmente buenos profesionales. La obra Cuidado con las macetas es una dramaturgia a partir de textos de Beckett, de Ionesco, de Amate. Son textos del absurdo. Tratábamos de hablar de la incomunicación en estos tiempos y hacerlo a partir del humor y de la crítica a los medios. Por eso la escenografía y el vestuario tenían como elemento básico el periódico y dentro del espacio sonoro se concibió el uso de la radio. Pasábamos dentro de la dramaturgia hay varios momentos en los que se escuchan campanadas, pasábamos de unas campanadas clásicas a la propuesta que hizo Irene Maquieira para que esas campanas se convirtieran en usos horarios como los que se Son las dan en la 6 de la radio. tarde, las 2 de la mañana en Gotham, Nuevos Ministerios, Y Paseo del pasar Prado, de esta Narnia, propuesta Invernalia, a frente algo al Villa, absurdo como Atocha proponía Renfe. la propia dramaturgia y la Tengan propia cuidado puesta en de no escena. introducir el pie entre coche y andén. Por otro lado, De Cala y Jarana fue una obra escrita por Ana Fernández Balbuena, encargada para la ocasión, concretamente para conmemorar el 500 centenario de la muerte de Antonio de Nebrija. En esta se traía la figura del humanista, pero se adaptaba a los nuevos tiempos, a las nuevas propuestas. Dentro de la dramaturgia, pues había propuestas de performance, de instalación, de travestismo, etcétera, ¿no? Que encajaban con las ideas de la gramática, etcétera. Entonces, dentro del espacio sonoro lo que se trató es de cambiar, adaptarnos a todo el rato a estos nuevos tiempos que dialogan también con el pasado. Para ello, se partía de la copla tradicional Antonio Vargas Heredia y la propuesta de la diseñadora de espacio sonoro fue convertir este ritmo de copla en un ritmo más actual, más acercado al trap. También se cambió la letra para hablar de las contribuciones de Antonio de Nebrija. El aula debe ser un lugar de investigación y de creación, y la música puede ser un elemento liberador, organizador, como hemos visto, y también procurador de la atención del estudiante. El docente debe encargarse de encontrar herramientas válidas. La música lo es, la música dialoga con los alumnos constantemente, por tanto, también puede hacerlo en el aula. Y la música puede entrar a la academia. ¿Por qué tenemos que ser formales si con ello lo que hacemos es expulsar al estudiante de nuestra asignatura? Escuchada en comunidad, la música puede acercarnos. Si podemos llorar con una canción que no entendemos, a lo mejor también podemos escuchar, empatizar y emocionarnos más allá de las palabras y de nuestras barreras. A lo mejor es un buen comienzo para intentar comprender el mundo, dice Maquieira. Esta es la bibliografía consultada. Y hasta aquí esta ponencia. Espero que nos podamos arrojar luz los unos a los otros desde nuestras materias individuales, que un matemático pueda valerse de la música, que un informático lo pueda hacer, que una médica lo pueda hacer
y que entre docentes también exista esta comunicación tan importante y que muchas veces la música puede ser potenciadora de ello. Muchas gracias.